Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Tarodo, provengo del mundo de la música fundamentalmente, como músico, como productor posteriormente y después como miembro de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, que como explicaremos más tarde es una de las sociedades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En este caso AIE, a la cual represento, a su vez defiende los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, es decir, músicos y artistas. Gracias por vuestra asistencia. Primero que nada, veo que hay un buen nivel de asistencia, que creo que forma parte de la preocupación y de la demanda de información que hay por el interés y el conocimiento sobre los aspectos de la propiedad intelectual. Creo que además esta charla viene en un momento absolutamente idóneo. Sabéis que hace apenas 3 días la subcomisión del Congreso de los Diputados de Cultura ha hecho una presentación al Congreso de los Diputados para la posible revisión del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es la ley por la cual nos regimos en España. Es decir, con lo cual yo creo que vamos a poder debatir en muchas cuestiones. Sabéis que vamos a hablar también un poco de las diferencias entre el copyright, que es el modelo sajón, y la propiedad intelectual, que es el modelo continental, el modelo europeo y latinoamericano también en la mayoría de los países. Vamos a hablar también de las licencias Creative Commons y Copyleft, que sabéis que precisamente es uno de los elementos que ha creado más polémica a la hora de la posible revisión de la Ley de Propiedad Intelectual. Vamos a hablar también de las sociedades de gestión y vamos después a dejar un espacio. Yo os voy a poner un vídeo. Sabéis que se ha formado por parte de la industria cultural una coalición que se llama la Coalición de Creadores, donde está la industria de la música, donde están algunas sociedades de gestión, donde están diversos agentes que forman parte de la industria cultural. Y donde sabéis que el gran problema fundamental que ha ocasionado toda esta revisión es fundamentalmente Internet y la comunicación a través de Internet de los archivos peer-to-peer. Cómo se le puede dar forma legal para que eso pueda suceder sin menoscabar los intereses de las industrias culturales, de las compañías de discos o de los creadores. Vamos a hacer primero un pequeño repaso de cómo se va instalando los conceptos de propiedad intelectual a lo largo de la historia. Sabemos que el derecho romano es el derecho en el cual todavía se basa gran parte de las legislaciones, sobre todo, como decíamos, de la Europa continental, y es donde podemos empezar a encontrar las primeras manifestaciones de lo que es el reconocimiento a la autoría. Obviamente, en la época del Imperio Romano no existían tarifas ni existían licencias, pero sí se empezaba a detectar ya una de las infracciones más importantes que hay en el concepto de propiedad intelectual, que es el plagio. Ya durante esa cultura el plagio era algo que estaba muy mal visto. No es que estuviera sancionado, pero la autoría de las obras apropiada indebidamente, pues era algo que ya se empezaba a tener en cuenta y a ser muy mal visto. Después, evidentemente, durante los siguientes avances de nuestra civilización, todo el conocimiento y toda la cultura se transmite oralmente. Entonces, básicamente estaba, salvo las manifestaciones populares de juglares o de algunos conocimientos que traspasaban los límites de donde realmente se fraguaba todo lo que era el conocimiento y la creación, que era fundamentalmente pues en las cortes reinantes o al amparo de los señores feudales, hasta la Edad Media, donde llegan los Medici, las familias que protegen a la cultura y a los creadores. Es decir, no había una extensión
demasiado grande de los conocimientos y de las creaciones, hasta que sucede la irrupción de la imprenta. Es decir, con la irrupción de la imprenta, realmente ahí empieza ya a haber una revolución de la demanda de los derechos de autoría de compositores, escritores, inventores, puesto que ya los conocimientos se empiezan a difundir y a propagar con una velocidad hasta ese momento totalmente desconocida. Entonces, los editores empiezan a hacer valer derechos de publicación que hasta entonces no se podían hacer. Prácticamente eran manuscritos, eran en los monasterios, fundamentalmente los monjes, los que se encargaban de asentar los conocimientos en los libros, como decimos, manuscritos, pero ya con la imprenta, pues la difusión de la cultura y del conocimiento adquiere traspasa una cantidad de fronteras hasta entonces desconocida. Verdaderamente es en la época de lo que llamamos el periodo de la reina Ana de Inglaterra, alrededor del 1710, cuando se establecen ya normas respecto a los derechos de impresión. Fijaros que al principio todo se cierra alrededor de la edición de libros. Todo lo que son los derechos autorales está alrededor de los escritores, de la edición de libros. Después vendrán también las partituras, lo que son los escritos de partituras, pero inicialmente son los editores literarios, los que van asentando y fomentando los derechos de edición, que después se irán fomentando sobre la propiedad intelectual. Entonces exactamente se llamó el Estatuto de la Reina Ana, como les decía, del año 1710. Ese es el primer estatuto que podemos considerar como origen de lo que hoy conocemos las leyes de propiedad intelectual. A su vez, en Estados Unidos, también aproximadamente sobre esa época, se promulgó lo que se llama el Copyright Act, el acta de copyright, se escribe ACT, Copyright Act, que es del año 1787 y es un equivalente a lo que fue el Estatuto de la Reina Ana. Después, realmente, el siguiente periodo donde hay una continuación y un incremento en el reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual es ya en el periodo de la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, sabéis que también hubo una convulsión social que se extendió al resto de Europa y prácticamente del mundo, donde se reclamaban derechos personales, individuales, y entre los cuales estaban los derechos de los autores. Ahí aparece en el año 1791, que es la ley del derecho de autor, la Loi de droit d'auteur, que fueron los franceses los que dictaron estas primeras normas, que se extendieron al resto de Europa. Y ya, pues, posteriormente, ya pasamos a la época moderna, al siglo XIX, donde ya se empieza a regular y a legislar los derechos de autor, básicamente como los estamos conociendo hoy.